Nos da mucho gusto tener hoy para dar este seminario a la maestra Aide Elena Rodríguez Serrano. La maestra Aide estudió la licenciatura en psicología en la FES Iztacala de la UNAM y la maestría en terapia familiar también en la UNAM. Ha realizado varios diplomados, entre los que se encuentran diplomados en violencia familiar y derechos humanos, trastornos de la conducta alimentaria y en metodología de la información. Actualmente trabaja en el INE como líder de proyecto de análisis de riesgo psicológico con el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y además es docente en la licenciatura y en la especialidad en intervención clínica en adultos y grupos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el recibimiento y la espera. Una disculpa por la demora. Estaba precisamente en esto de una reunión con una mujer, ¿no? Víctima de violencia de género, y eso pues me impidió poder ingresar a tiempo a la reunión del día de hoy. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Entonces, voy a empezar con la presentación. Si en algún momento, permítanme un segundo, por favor. ¿Pueden silenciar tantito mi micrófono, por favor? Tengo que contestar una llamada. Ya, una disculpa, es que me entró una llamada de urgencia. Ok, voy a iniciar. Y lo que voy a iniciar es platicando un poco cómo esta parte, o sea, que vayamos cómo se va haciendo esta construcción de género, la importancia que tiene en el tema específicamente ahorita del posgrado. Sin embargo, esto no queda fuera del ámbito del posgrado, ¿no? Y entonces, primero tenemos que ir identificando, ir reconociendo precisamente cómo se van construyendo estas, precisamente las relaciones sociales, ¿no? Del género, y que estas van a existir y que existen en todas las sociedades y que van a determinar lo que se reconoce y lo que se identifica como femenino y masculino, y que tienen de manera implícita la manera en que nos vamos relacionando, es decir, cómo vamos construyendo las relaciones y los vínculos entre mujeres y hombres a partir de estas construcciones sociales del género. Y entonces esto lo vamos a ir expresando en distintas formas de feminidad, ¿no? Y que tienen que ver también con la sexualidad, con el tema de la masculinidad,
con mitos y prejuicios y sobre las capacidades que tienen las personas, el tema de las leyes y en todos estos ámbitos que tienen que ver con la convivencia humana. Ahora, ¿por qué lo pongo como en estas distintas feminidades? Porque a veces es como entre estos estereotipos, ¿no? Que se van construyendo estos estereotipos de género, es pensar que solo hay una forma de vivirse y de expresarse como mujeres y como femeninas, cuando en realidad lo que tenemos es una diversidad de feminidades, así también como una diversidad de masculinidades, ¿no? Y entonces esto es algo bien importante que tenemos que ir considerando cómo hemos ido interiorizando esta construcción de género que tenemos y cómo expresamos esta construcción de género en nuestra propia identidad y en las relaciones que construimos con las demás personas en los ámbitos en los que nos desarrollamos. Y en esta construcción precisamente de relaciones hay algo que tenemos que ir reconociendo, que es estas relaciones que tienen que ver con poder, con una cuestión de desigualdad. Y en estas relaciones que se construyen en nuestra sociedad, y que es una sociedad y una cultura patriarcal, el valor de lo masculino es el que tiene la denominación precisamente que está relacionada a la dominación. Y a la dominación en estos ámbitos de lo público, como en el trabajo, en la escuela, en la política, estos espacios en donde se han reconocido como espacios de éxito, ¿no? De renombre, de este reconocimiento, de ser triunfadores. Y a las mujeres se nos ha relegado a estas relaciones que son de sumisión, es decir, hay estas relaciones de poder dentro de la sociedad patriarcal, hay estas desigualdades de poder en donde los hombres son quienes dominan y las mujeres son quienes estamos colocadas en este lugar de subordinación. Y y entonces, si vamos entendiendo, comprendiendo cómo vamos construyendo precisamente estas identidades de género y estas expresiones y la forma en que nos vinculamos, nos va a ayudar mucho también a ir reconociendo, a quitarnos esta venda de los ojos y tener esta perspectiva de género de cómo se van presentando las violencias en los ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Y estas relaciones, precisamente en donde está el poder, ¿no? Son relaciones jerárquicas en donde van a implicar una desigualdad y que estas relaciones siempre van a ser de violencia. Es decir, estas relaciones de poder son de desigualdad y son de violencia. No es una relación de jerarquía horizontal, sino más bien son relaciones de jerarquía vertical que hemos normalizado como así es como se ejerce el poder, así es como debemos vincularnos y que en muchas de estas relaciones se ejercen distintas formas de violencia y que quien tiene mayor poder pues son los varones. Y entonces, en este sentido, la cultura patriarcal, ¿no? Es lo que ha mantenido a las mujeres alejadas del poder que se nos ha asignado el espacio de lo privado, el ámbito privado. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que las familias son matriarcales porque las que mandan son las mujeres, yo cuando les pregunto qué les hace pensar que esa es una familia matriarcal, me dicen pues porque la mujer es la que está al cargo de los hijos, ¿no? De la crianza de los hijos y de las hijas, de la administración, porque ella es la que dice la última palabra, ella manda ahí. Y entonces es bien interesante cómo esta cuestión del ámbito privado, que es el rol o el ámbito al que se nos ha designado como mujeres, se considera como una cuestión de matriarcado, cuando en realidad es una situación de patriarcado, porque lo que nos está precisamente visibilizando es esta repartición de los poderes, en donde el hombre tiene esta cuestión de lo público, ¿no? Los espacios públicos donde está el poder, donde está el éxito, y las mujeres hemos sido relegadas al espacio privado, al del hogar, la crianza, los cuidados, ¿sí? Y entonces es ahí donde tiene cierto poder, pero es un poder en lo privado, y esa es una estructura patriarcal y no matriarcal, ¿no? Y entonces cómo también se van tergiversando los conceptos y los términos en este sentido de cómo se va ejerciendo el poder y es regresarles a una cuestión de un mandato social y que va perpetuando los estereotipos precisamente de género, en donde el lugar
donde sí deben mandar y donde sí pueden mandar las mujeres es en el hogar, no fuera. Y entonces esta idea va perpetuando precisamente estas relaciones de desigualdad, ¿no? Y entonces ahí hablamos de cómo, y vamos visibilizando cómo el poder tiene que ver con la red de relaciones que se van entretejiendo. Es decir, una persona, un varón, no solo tiene poder por él mismo, ¿no? Sino en cómo se van entretejiendo estas relaciones que le van dando ese poder y que el poder va siendo distinto entre los mismos varones. Y es algo que tenemos también que ir identificando dentro del ámbito, por ejemplo, académico, dentro del ámbito universitario y dentro del ámbito de los posgrados, porque ahí se van entretejiendo estas relaciones de poderes, cómo se han relacionado, con quiénes están vinculados, quiénes brindan los apoyos. Eso nos va significando y nos va visibilizando cómo está este entramado de las relaciones de poder que hay dentro de la ciencia y que a veces dicen, no, no hay poder, ¿no? Hay objetividad y se determina a partir de esto y de los indicadores que tenemos, cuando en realidad va mucho de esta parte. Yo les digo al estudiantado, cuando hablamos, por ejemplo, de esta parte del método científico, y que les digo, bueno, si se dedican a la investigación, por ejemplo, tienen que ver la forma de conseguir también presupuesto, ¿no? Y cuando hablamos ahí, estamos hablando de una cuestión económica. Y eso tiene un impacto en el desarrollo de la persona que está haciendo investigación y de cómo se van consiguiendo. Y entonces les digo, ahí tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? ¿A qué investigación se le designa presupuesto y a qué no? ¿A partir de qué? Y entonces cuando nos dicen que la ciencia es totalmente objetiva, yo les digo, no. La ciencia también tiene que ver con una cuestión de subjetividad, porque tiene que ver con los intereses de quienes están realizando la investigación, pero también hay una cuestión de género que está de manera implícita, ¿no? Y cómo se van dando precisamente estas cuestiones de a quién se le otorga el presupuesto, a quién se le asigna un espacio para poder realizar sus investigaciones. Y entonces les pido, por ejemplo, que reflexionen cómo lo harían, ¿no? A quiénes acudirían. Y entonces ahí empiezan a reflexionar sobre cómo se va entretejiendo precisamente estas relaciones para poder realizar una investigación, que si a las personas a las que se acercan a pedir estos apoyos no tienen este entramado, estas relaciones de poder, no van a poder tener esta situación económica para poder llevar a cabo su investigación, ¿no? Y entonces ahí también les preguntan, ¿quiénes son las personas que están en esos lugares en donde se designa el presupuesto, ¿no? ¿Son mayormente hombres o en su mayoría o son mujeres? ¿Quiénes están ocupando esos cargos, ¿no? De mayor jerarquía? Y ahí también es invitarnos a reflexionar quiénes están ocupando esos puestos, ¿son hombres o son mujeres? ¿No? Y entonces ahí vemos cómo estos pactos precisamente que se dan en el patriarcado tiene que ver con una cuestión interseccional, ¿no? De varias características que están presentes en las personas. Y entonces ahí estamos hablando precisamente de una cuestión interseccional y que tiene que ver con esta visión interclasista, ¿no? Entre también los mismos varones. Y estos pactos patriarcales, en donde se encuentran muchos en la política, y la ciencia también está vinculada a la política, es un espacio público, ¿no? Y también es cierto que los varones están acostumbrados a dominar por muchos años, los varones han estado presentes en la ciencia, ¿no? Así como en la política, y entonces son dos temas que van acompañados, no podemos hablarlos de manera unidireccional, ¿no? Sino que están vinculados. Y entonces la ciencia sí tiene que ver con una cuestión política y desde de los feminismos también lo vamos identificando, ¿no? Esta cuestión de qué se investiga y cómo se investiga y desde qué epistemología tiene una visión patriarcal, ¿no? Muy enfocada a esta visión androcentrista, ¿no? Y ha habido un cambio precisamente también en algunos sectores, y hay esta red de mujeres científicas mexicanas ahora
que están cambiando una mirada de realizar la ciencia. Es cómo realizamos investigación ahora desde esta epistemología feminista, rompiendo también estos pactos patriarcales en donde a veces los hombres se resisten en dejar estos privilegios, tanto en la parte de la ciencia como en la política, ¿no? Y la imagen, esta imagen a mí me gusta mucho porque habla precisamente de cómo es este camino, las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué limitantes o qué dificultades van encontrando las mujeres en el transcurso de su desarrollo profesional, ¿no? Mujeres que deciden, por ejemplo, realizar un posgrado a diferencia de los varones. Y yo les voy a platicar una anécdota en donde cuando en la universidad se entraba a un posgrado, el comentario que hacía uno de los varones que daba la bienvenida al posgrado, era dirigido a las mujeres. Y eso es un discurso machista, patriarcal, disfrazado de un comentario gracioso que perpetúa la violencia de género, en donde lo que decía es, a las mujeres les voy a pedir que no se embaracen, ¿no? Que es de tiempo completo, que si están casadas se divorcien, ¿no? Se despidan, o sea, es como esta cuestión del mensaje solo va dirigido a las mujeres con respecto a un tema de estereotipos de género, ¿no? De roles de género. Y a mí lo que me llamaba la atención era que se reía la gente sin reflexionar en que el comentario que se estaba realizando era machista, era sexista, ¿no? Porque en ningún momento se hacía un comentario dirigido a los varones. Les voy a pedir a los varones que no embaracen mujeres, ¿no? Sino era este comentario dirigido única y exclusivamente a las mujeres, en el sentido de una decisión de tener un embarazo o no durante sus estudios de posgrado. Esta dificultad, ¿no?, que se ha tenido para que las mujeres participen en el tema de cuestiones públicas, ¿no?, que ha sido un recorrido y un logro de las luchas precisamente de las mujeres y que sigue siendo todo un reto, ¿no? En el ámbito también de la academia ha sido bastante difícil. Si lo vamos reflexionando, por ejemplo, en el número de personas, ¿no?, que están dando clases en posgrado, cuántas personas son mujeres y cuántas personas son varones, qué tipo de cargos ocupan mujeres y varones. Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo empieza a haber una diferenciación. Si lo vemos durante toda la trayectoria de la vida escolar, lo que vamos a identificar es cómo en los espacios de educación básica hay más mujeres involucradas en la docencia. Conforme vamos ascendiendo en el nivel educativo, son menos mujeres las que están ocupando estos espacios en la docencia y como responsables de proyectos de investigación en comparación con los varones. Y entonces ahí estamos viendo precisamente esta desigualdad y que tiene que ver con estos roles de género, ¿no? ¿Qué hace que haya más mujeres en educación básica en comparación con el nivel superior, ¿no?, cuando ya estamos hablando del posgrado? Y podría estar vinculado esta cuestión de el estereotipo de las mujeres son las responsables de la crianza, ¿no? Esta cuestión o esta división sexogenérica del trabajo, en donde se nos ha dicho, ¿no?, que las mujeres somos las responsables de la crianza a partir de un discurso aparentemente científico, biologicista, en donde dice las mujeres traen este instinto materno. Y yo les digo, el instinto materno no existe. Fue un constructo, ¿no?, que fue elaborado, desarrollado ya con una mirada androcentrista y que dicen, es que ellas tienen un instinto. No, es un constructo que ejerce poder hacia las mujeres y que tiene que ver con mandatos sociales, ¿no? Y entonces ahí vemos precisamente cómo va influyendo esta construcción del género en la manera en que nos vamos desarrollando en los ámbitos académicos. Y entonces por parte de algunos hombres hay esta resistencia por compartir estos espacios de poder debido a que ha sido por siglos, ¿no?, por años, que han estado ellos dominando estos espacios. Y si hacemos un recorrido
en, por ejemplo, en el área que ustedes se encuentran, ¿no? Lo que vamos a ir identificando es que son más hombres, ¿no? ¿Cuántas veces nos han hablado de mujeres en la historia de la ciencia, ¿no? De mujeres investigadoras. Ahora ya se están visibilizando los trabajos de mujeres, pero anteriormente no había esta mención a los trabajos de las mujeres. Es más, si hacemos un recorrido en la historia para que fueran publicadas las investigaciones realizadas por mujeres en otros momentos históricos, tenían que usar seudónimos masculinos o bien dar su investigación a un varón para que fueran publicadas, ¿no? Y fueran reconocidas, porque ellas tenían negado el acceso a la educación. Y entonces ahí estamos hablando precisamente de cómo ha sido este recorrido para las mujeres para poder tener acceso a una educación universitaria y posteriormente pues a una educación de posgrado, ¿no? Es como la dificultad, ¿no? Que se va teniendo y esto que se le llama el techo de cristal, ¿no? Que es, no hay nada que lo impida, pero está este techo invisible en la cultura que dificulta que las mujeres puedan seguir ascendiendo precisamente en estos lugares de toma de decisiones y que es este techo cristal precisamente establecido a partir de la cultura de los mandatos sociales que están relacionados con los géneros y cómo nos van socializando, ¿no? No hay un impedimento, ¿no? En los formatos oficiales, pero sí hay una cuestión que está invisible y que se ha perpetuado durante siglos, en donde hasta aquí se les permite la llegada a las mujeres dentro del ámbito de los posgrados y en cualquier ámbito público y en lugares de toma de decisiones. Y entonces, algo que también tenemos que ir reconociendo en cómo se van estructurando estas relaciones de poder es que la violencia de género está inmersa en todos los estratos socioeconómicos. Y es algo interesante porque hace muchos años lo que se decía es que la violencia de género solo estaba presente en los estratos socioeconómicos bajos, ¿no? En la actualidad, algo que ya sabemos por las investigaciones que se han realizado es que la violencia de género va a estar presente en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier nivel académico, es decir, no por tener estudios universitarios y de posgrado las mujeres dejan de sufrir violencia de género. Es más, podría decir que tiene sus particularidades la violencia de género dependiendo de los ámbitos en los que se van desarrollando las mujeres, ¿no? Y es algo importante el poderla visibilizar, ¿no? Y uno de los requisitos es poderla cuantificar, contabilizar, valorar dónde, cuándo y cómo ocurre. Ahora ya podemos hablar de violencia de género dentro del ámbito universitario, ¿no? Dentro del ámbito del posgrado. Anteriormente no se hablaba, era algo que estaba en silencio, esta cuestión del silencio que va perpetuando la violencia de género en este estrato, ¿no? Que es como intocable dentro del ámbito de la academia, ¿no? Y que es algo que va perpetuando precisamente la violencia de género y que en la actualidad ya podemos encontrar cierta información, aunque déjenme decirles que todavía sigue siendo difícil, ¿no? El visibilizar la violencia de género dentro del ámbito de los posgrados, porque tiene que ver precisamente con las relaciones de poder y de política que vamos a encontrar dentro de las mismas instituciones. Esta imagen que les comparto en este momento nos habla del iceberg de la violencia de género, ¿no? Y entonces yo me puse a encerrar algunas de las violencias que vamos a ir reconociendo, ¿no? O que están presentes en el ámbito de los posgrados. En este iceberg, la parte que está hasta abajo son las
formas más sutiles, las que tenemos más normalizadas, las que son más difíciles de identificar y de reconocer tanto por hombres como por mujeres, por estos mandatos sociales que tenemos, por esta normalización, por esta forma en que nos han ido socializando como hombres y como mujeres. Y que tienen que ver también con esta venda que tenemos, es decir, a qué nos han enseñado, qué es lo que no tenemos que ver, ¿no? Y en ese sentido está la normalización. Y dentro de este ámbito, de estas violencias más sutiles, de estas violencias más invisibilizadas, más normalizadas, dentro del ámbito del posgrado, pues vamos a encontrar chistes machistas, ¿no? Y probablemente ustedes a lo mejor van a ir recordando, ah, sí, ¿no? Recuerdo que en tal clase o recuerdo que tal colega hizo este chiste, ¿no? Que tenía que ver con las mujeres, que es un chiste machista, ¿no? La violencia psicológica, que es algo también que está presente, es decir, la manera en que hablo, ¿no? Las palabras que uso para dirigirme, ¿no? La invisibilización de la mujer, ¿no? También en las prácticas dentro de los posgrados, en los resultados, cuando se comparten los resultados de la investigación, ¿no? Que se invisibiliza el trabajo de las mujeres, el lenguaje sexista, ¿no? Que también es esta normalización de todas las mujeres somos nombradas o incluidas en el género masculino. Cuando hablamos todos los hombres, ¿no? Ahí están incluidas las mujeres. Y Marcela Lagarde dice, si no somos nombradas, no existimos ante las leyes. Y entonces tenemos que ser nombradas para poder ser visibilizadas y ser también reconocidas como sujetas de derechos. Y la violencia institucional, ¿no? Y vamos a ver más adelante con un poco más de detalle a qué me refiero con esta violencia institucional y cómo están inmersas todas estas formas de violencia normalizada cuando se ejerce violencia dentro del ámbito del posgrado. En estas formas sutiles, ¿no? Que es como de repente decir, como me sentí incómoda, pero no sé explicar por qué, ¿no? Algo de lo que me dijo, de la forma en que me lo dijo, la forma en que se dirigió, me hizo sentir incómoda, es como algo está ahí, pero no sé cómo explicarlo, y esto está relacionado precisamente a estas formas de relacionarnos que se han normalizado, que tienen que ver con una cuestión de desigualdad y que en ese sentido, pues hay violencia. Y ahí, pues si se dan cuenta, yo encerré más comportamientos y está ignorar, culpabilizar, controlar, empujar, ridiculizar, humillar, despreciar, chantajear emocionalmente, el mansplaining, el culpar a las víctimas, el desvalorizarlas, el enviar fotos íntimas no solicitadas, chistes homo, lesbi, bi y transfobias, romper acuerdos, ¿no? El chantaje emocional. Todas estas formas de violencia están presentes en el ámbito de los posgrados. Y las formas ya explícitas de la violencia, que también vamos a encontrar en el posgrado, es llegar a golpear, a insultar, estos abusos de poder, viralizar imágenes íntimas sin el consentimiento y gritar, ¿no? Yo solo puse estas, no quiere decir que las otras que yo no haya marcado no estén presentes, llegan a estar también presentes. Puede haber también feminicidios, ¿no? Puede haber cuestiones de golpes, ¿no? De mutilar, de patear, de intoxicar, de drogar, de estrangular, de encerrar a mujeres. También pueden estar estas violencias ya explícitas y que ponen ya en riesgo la integridad y la vida de las mujeres, sí, ¿no? No es que no lleguen a estar, ¿no? Pero ¿cuáles son las que están más presentes? Son estas otras, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que empezar a nombrar y a visibilizar, a reconocer qué está pasando dentro del ámbito académico y de este nivel educativo.
Y la violencia de género, algo que tenemos que reconocer e identificar es que va a proceder y está vinculada a esta desigualdad que hay a nivel social entre las mujeres y los hombres y que está instalada en esta creencia en las culturas patriarcales de que el hombre es superior a la mujer con quien vive, que es una posesión de él, ¿no? Y que puede ser tratada como el juzgue adecuado. Pero esta idea se traslada a los otros ámbitos, ¿no? Si se está interiorizando dentro del ámbito familiar, es algo que se traslada a los otros ámbitos, ¿no? En donde hay esta cuestión de las mujeres tienen un menor poder, hay esta desigualdad, en cómo nos dirigimos a las personas dependiendo del género, es algo que se va marcando también en el ámbito del posgrado. Y cuando alguien que ha sufrido violencia dentro del ámbito de los posgrados, esta imagen que está ahí es algo que llega a sucederles, ¿no? No tienes testigos, ¿no? O sea, es poner en tela de juicio, ¿no? Dudar de lo que está diciendo la mujer. Y eso tiene que ver con todos los prejuicios que hay alrededor precisamente del tema de la violencia de género, ¿no? ¿Y qué hacías ahí sola, no? O sea, ¿cómo es que estabas en el laboratorio hasta esas horas tú sola? ¿Qué hacías ahí? Es como decir, tú eres culpable por haberte quedado, ¿no? En el laboratorio y sola si ya sabes cómo es. Y entonces es cuestionar una decisión de la mujer y quitar la responsabilidad del hombre que ejerció violencia. ¿Cómo ibas vestida? ¿Estás segura de que no lo provocaste? ¿No? O sea, nuevamente es como, él es buena persona, tú fuiste quien provocó esa respuesta, ¿no? ¿Qué habías bebido? ¿No? Y es esto de no creer lo que pasó y decir, tú provocaste esa respuesta y cuando hacemos eso, estamos revictimizando a la mujer y además estamos quitando la responsabilidad del hombre que decidió ejercer violencia. ¿Cómo han aprendido los hombres a ejercer esta violencia? Pues a partir de esta socialización, ¿no? Que se tiene de cómo es, de cuál es el mandato de la masculinidad, de estos roles, yo le llamo estos contratos o estos acuerdos de género, ¿no? Que hay y que van precisamente naturalizando estos comportamientos violentos y que los trasladan a otros ámbitos. Yo cuando pasan estas cosas digo, ¿cómo hubiera sido si la persona a la que se hubiera dirigido hubiera sido un varón? ¿No? Y ahí vamos teniendo diferencias en la manera en que se vinculan. Estas violencias que se van ejerciendo a partir de cómo van aprendiendo los hombres a relacionarse con las mujeres y con otros hombres, que también implican un reto para ellos. Si lo ponemos en estadísticas, la mayor parte de los homicidios son cometidos por otros hombres, que habla precisamente de estos riesgos que tienen los propios hombres a partir de esta cultura patriarcal, de los mandatos sociales, ¿no? De no me tengo que rajar, tengo que dar la cara, no puedo llorar, la única emoción que puedo expresar es el enojo, es la ira, todas las demás emociones son consideradas negativas o un signo de debilidad, y entonces eso también las pone en mayor riesgo. Y cuando hablamos de estadísticas de mortalidad, los hombres son asesinados por otros hombres. ¿Y qué sucede con las mujeres? Las mujeres son asesinadas por hombres en su gran mayoría y la relación que en muchas ocasiones tienen estas mujeres con estos hombres es una relación cercana, que bien puede ser familiar, ¿no? Puede ser un vínculo sexoafectivo o bien una relación laboral. Y entonces ahí estamos hablando de una cuestión de feminicidio, ¿no? Y entonces estos espacios que se pudieran considerar como seguros resulta que se convierten en espacios de inseguridad y de mayor peligrosidad para las mujeres. Y entre esos espacios estamos hablando de los espacios familiares, los laborales y los académicos, ¿sí? Que lo vamos también a ver, ¿no? Y entonces estas violencias que se expresan de diferentes formas van a tener un impacto de diferentes formas en las mujeres que lo sufren.
Y puede ser una cuestión de daño físico, en su salud psicológica, mental, ¿no? Que pueden tener estos efectos tanto a corto como a mediano y a largo plazo y van a constituir siempre un riesgo, ¿no? Y hay también un impacto en su estabilidad no solo en las propias mujeres, sino también en sus contextos, es decir, en sus familias y en sus redes de apoyo. Algo que me han compartido las mujeres a las que he llegado a brindar atención psicológica por estos temas, específicamente hablando ahorita de mujeres en el ámbito de la academia y de los posgrados, es ¿por qué me tengo que mover yo? ¿No? O sea, es el enojo, es la impotencia, la frustración de decir, ¿por qué yo me tengo que ir, ¿no? De ese espacio. ¿Y por qué él se tiene que quedar ahí como si nada hubiera pasado? Como con esta idea de protegerlas, es cambiarlas de unidad. Y eso genera un gran malestar. Y es razonable. A quien tendrían que cambiar, ya que tendrían que quitar de ese espacio, es a quien ejerce violencia, no a la mujer que sufrió de violencia, ¿no? Pero lo que llega a suceder precisamente es esta otra cuestión, ¿no? De te quito a ti, pero a él no lo toco, ¿no? Y a veces las sanciones que se establecen es como solo hago una llamada de atención o pongo una nota en su expediente, ¿no? Y yo les digo, estas sanciones que se llegan a establecer me hacen recordar a estas cuestiones que se dan en la secundaria, en donde todo el tiempo hay esta cuestión de amenaza de la carta de buena conducta y en donde te suspenden 5 días de la secundaria o ¿no? Te dicen que te van a poner un reporte en tu expediente y si no ya no te van a dar una carta de buena conducta. De esta forma son las sanciones que se llegan a establecer, que lo que visibiliza es la manera en que se mira la violencia de género dentro de las instituciones universitarias y que no se le está dando la importancia que tiene, ¿no? Y que sí es importante que vayamos reconociendo el impacto que estas tienen y que hay que reconocer que la violencia de género es un problema social y de salud pública, ¿no? Por todo el daño que causa tanto a las mujeres como a sus redes de apoyo. Lo que ustedes tienen que también reconocer, nombrar, ¿no? Tener que los hombres que deciden ejercer violencia son responsables de ese ejercicio de su violencia y que generalmente no padecen trastornos mentales de ningún tipo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque durante muchos años se ha intentado decir que hay un perfil de psicopatología en los hombres que ejercen violencia. Y ahí hay una diferencia. No es lo mismo ejercer violencia a ejercer agresión. Cuando hablamos de un trastorno, de un diagnóstico de psicopatología y que pudieran ser agresivas las personas que tienen algún diagnóstico, eh, eh, de trastorno mental, estamos hablando que es una condición, o sea, hay una alteración en la química del cerebro y que no es una cuestión intencional. ¿Cuál es la diferencia con la violencia? La violencia es una construcción social y siempre tiene la intención de someter a la otra persona. En la agresión no, no es intencional someter o lastimar a las personas, ¿no? Y entonces ahí hay una alteración de la conciencia cuando estamos hablando de un perfil de psicopatología, ¿no? A diferencia de esta situación de un hombre que ejerce violencia por someter, por esta idea de superioridad, de a mí no me gritan las mujeres, a mí no me tratan así, como en esta cuestión del patriarcado, ¿no? Del machismo, y entonces quienes son responsables de estas violencias son los hombres, no las mujeres. Y es como también la importancia del trabajo por parte de los hombres en la deconstrucción de sus masculinidades, ¿no? De cómo reaprender la forma de vincularse, de construir estos vínculos sanos, de buen trato, ¿no? De sensibilidad, de corresponsabilidad
y no desde esta cuestión de superioridad, del triunfo, del éxito, con un poder sobre, y un poder sobre en donde yo te pisoteo, y si eres mujer, pues ejerzo todavía más estas violencias sutiles hacia las mujeres, ¿no? En 1993, la Organización de las Naciones Unidas dio la definición de lo que es la violencia de género. Posteriormente, la OMS tuvo varias reuniones para poder dar una definición, y que fue bastante complicado para que pudieran llegar a construir la definición de lo que es la violencia de género. Y entonces la ONU lo que dice es que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Y esto es fundamental porque anteriormente, si lo relacionamos al ámbito de la vida familiar, se decía que el Estado no podía actuar porque era un ámbito privado, ¿no? Y entonces hay estas respuestas a veces que se da en las instituciones, es como no puedo actuar, y entonces también es reconocer cuáles son o conocer cuáles son estas rutas que se tienen que seguir cuando se presenta una queja o una denuncia sobre violencia de género dentro de una institución universitaria, ¿no? Y esta imagen de Marie Curie, en donde dice la ciencia no escapa a la violencia de género, que si ustedes conocen la historia de esta mujer, pues saben que ella sufrió precisamente de violencia de género, en donde no se le reconocía, ¿no? En donde no se le quería dar a ella el premio Nobel, y como todas estas prácticas precisamente que hablan de las relaciones de poder en ese momento de la historia para esta mujer en las investigaciones que realizó, ¿no? Y que sigue estando presente en la actualidad, ¿no? Solo que ahora a veces se hacen de maneras distintas, ¿no? Sin embargo, es algo que ella sufrió en el transcurso de su vida como científica, y que si vamos revisando la historia de las mujeres dentro del ámbito de la ciencia, pues vamos a encontrar precisamente muchas de estas historias, como la mujer que la primera mujer en nuestro país que estudió medicina, ¿no? Cómo tuvo que pedir permiso al presidente para poder ingresar, y después cómo tuvo que pedir permiso para presentar su examen de grado, porque las mujeres no tenían acceso a la educación universitaria. Y entonces ahí vamos identificando y reconociendo estas desigualdades en el acceso a la educación de las mujeres en nuestro país. Digo, no es solo que haya sucedido en nuestro país, pero si lo ponemos ahí, es cómo ha sido este recorrido para las mujeres precisamente en nuestro país. Cuando yo les digo a las estudiantas que cuando debatimos o estamos discutiendo sobre algún tema en la universidad, les digo, estamos hablando desde una diferencia con otras mujeres, ¿no? Porque somos mujeres de la ciudad con acceso a educación, y me pregunto qué tantas mujeres pueden tener acceso a esta educación, al poder debatir, al poder dar su opinión, ¿no? En un espacio público, y eso nos va marcando las desigualdades, ¿no? Porque no en todos los estados de nuestro país eso se puede realizar, ¿no? Que podamos estar en una universidad hablando sobre ciencia, hablando sobre estos temas, por ejemplo, de salud mental, y que otras mujeres en otros lugares no puedan hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esas mujeres en estos otros espacios del mismo país no puedan hacerlo? Y tiene que ver con una cuestión de cultura patriarcal. La violencia en cualquiera de las expresiones está relacionada con un tema de poder y de control, ¿no? Y que no solo va a dañar a la persona violentada, sino a todo el entorno y a la misma persona que ejerce violencia, y que habla de precisamente las inequidades que existen en nuestra cultura y de esta violencia estructural, ¿no? Esta cultura. Y aquí voy a hacer una aclaración,
de que cuando hablamos de violencia de género y cuando yo pongo este tema de que son hombres quienes ejercen violencia contra las mujeres, no estamos colocando esta idea eh, de una pelea entre hombres y mujeres, ¿no? Sino de visibilizar una problemática que tenemos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, eh, y que no es que estemos en contra, ¿no? De los hombres, sino es visibilizar cómo la cultura patriarcal, ¿no? Esta cultura machista, eh, nos ha socializado a hombres y a mujeres en esa misma cultura que tienen que ver con los estereotipos de género, con los roles de género, con los mandatos sociales, en donde se van marcando estas desigualdades y estas inequidades para las mujeres y que entonces poderlas nombrar, visibilizar, reconocer, nos puede permitir precisamente hacer todo un trabajo de prevención, de erradicación, de sanción y de atención al tema de violencia de género. Es ir deconstruyendo y co-construyendo nuevas formas de relacionarnos con formas de poder diferente, del poder para y no en el poder sobre. Y la ciencia, precisamente en esta construcción social, es parte de lo mismo, ¿no? De esta cuestión histórica y que también está relacionada con las relaciones de poder y también en estas cuestiones de cómo se van perpetuando las relaciones de poder dentro de la ciencia y que tiene que ver también con intereses sociales, políticos, ¿no? De salud pública y que está también relacionada a cuestiones de los prejuicios de género y esto tiene pues un impacto precisamente muy significativo en la producción del conocimiento científico, ¿no? Es decir, cuando leemos un artículo de investigación, es si vemos que es una mujer la que lo realizó, ¿cuál es la idea que yo me hago? ¿No? Y entonces ahí puede estar un prejuicio, en donde es una mujer, no tiene la capacidad, no creo que sea bueno, y ahí estoy descalificando y está relacionado a la cultura patriarcal, a esta interiorización que tengo sobre los roles de género y a que ese espacio es para los hombres. Si es un artículo de un hombre, ¿no? Entonces ahí sí digo, tiene valor, ¿no? Y entonces, ¿no? Está en que vamos compartiendo. Yo les haría la pregunta a ustedes de cuántas personas, ¿no? De las que estamos aquí, comparten artículos de investigación hechos por mujeres, ¿no? Y qué piensan cuando están leyendo un artículo, si es realizado por una mujer o por un hombre, ¿no? ¿Piensan lo mismo? ¿Les dan el mismo reconocimiento o hay una diferenciación cuando están leyendo la investigación? ¿Y cómo sería si hiciéramos un ejercicio de dejar un artículo a revisión y donde quitáramos los nombres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto tendría en el estudiantado si no ponemos el nombre de quien lo escribió? ¿No? Y ahí vamos haciendo también estos ejercicios y de introducir esta perspectiva de género dentro del ámbito de los posgrados, ¿no? En estos ejercicios de reflexión. Algunas estadísticas, ¿no? O lo que se habla a nivel nacional en el censo de población del 2020, lo que nos dice es que las mujeres superan a los hombres con 679,000 maestrías conseguidas, en comparación con los hombres que solo hay 678,000 de los varones. Si se dan cuenta, tampoco es una diferencia significativa. Pero donde sí vemos una mayor diferencia cuando hablamos de los doctorados, en donde los hombres superan a las mujeres en este nivel de estudios, ¿no? En donde son 131,000 hombres que cuentan con este grado académico frente a 101,000 mujeres que lo han conseguido. Y aquí me viene a mí la imagen de este hombre con la mochila y el subiendo y la mujer en las escaleras. ¿Cuáles son las diferencias que tiene un hombre y una mujer para poder continuar con sus estudios académicos? ¿No? ¿Qué sucede para que en este nivel de posgrado haya esta diferencia? ¿No? Y entonces, en varios cursos que he impartido en la universidad,
lo que hemos ido reflexionando y compartiendo con el profesorado es que me dicen, es que sí hay una diferencia entre las mujeres y los hombres desde la educación media superior, ¿no? Porque hablo con profesorado de nivel de educación media superior y superior. Dicen, por ejemplo, las mujeres dicen, tengo que hacer la comida, tengo que ir por mi hermanito, por mi hermanita a la escuela, o, tengo que cuidar a algún integrante de la familia que esté enfermo, hay que llevarle al hospital, hay que hacer todo esto. Y los hombres, ¿no? Los estudiantes varones no nos piden permiso para ir a hacer la comida, ¿no? Porque tienen que ir porque tienen que ir por el hermano o la hermana a la escuela, porque tienen que cuidar a algún integrante de la familia. Y desde ahí vemos estas diferencias y cómo estos mandatos sociales, estos roles de género van significando precisamente el impedimento para que las mujeres vayan accediendo a este nivel educativo, ¿no? Y ahí hablamos de desigualdades y entonces eso quiere decir que no se tiene el mismo acceso a oportunidades, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Y ahí empezamos a ver las dificultades, ¿no? Que hay y cómo desde eh, la educación media básica, ¿no? Desde el bachillerato empezamos a identificar estos roles que también se les van asignando en las familias, ¿no? Es tú como eres mujer, a ti tú te encargas del cuidado de tus hermanos y tus hermanas mientras yo me voy a trabajar. Es decir, todas estas desigualdades que están inmersas en nuestra cultura y que no se les va a dar esta misma carga de tareas a los varones, ¿no? Y que también tiene que ver con esta cuestión de decir que las mujeres maduran a edades más tempranas en comparación de los hombres. Y no es que maduren en cuestión de que el cerebro se desarrolle más rápido en las mujeres que en los hombres, sino que tiene que ver con la carga de responsabilidades que se les asignan a las mujeres a edades más tempranas en comparación con los hombres, que a ellos se les permite más estar en este tema del juego y de no estarse involucrando en estas actividades que tienen que ver también con una cuestión de autonomía, ¿no? De las labores domésticas. A ellos se les protege más, se les cuida, es como esas no son actividades de los varones que se ocupen de la escuela. Es decir, se va manteniendo esta idea de los mandatos sociales del hombre para el espacio público, ¿no? Que no haga actividades domésticas, que se centre solo en la educación, en su educación, porque eso es lo fundamental para él, pero no así para las mujeres. Y entonces ahí se va dando una crianza diferenciada a partir del género y de los mandatos sociales que se han construido en nuestra cultura patriarcal. Las mujeres en los sistemas de la ciencia y la tecnología han estado en el transcurso de la historia en la exclusión y en la segregación, ¿no? Esa es una realidad a la que se enfrentan las mujeres que realizan investigación y que conocen, ¿no? Esta dificultad que existe para que las mujeres puedan llegar a ciertos niveles, para que puedan ser líderes de proyecto, ¿no? De un proyecto de investigación, para que se les dé el recurso, todo lo que tienen que estar gestionando es más complicado para una mujer que para un hombre, ¿no? Y que aún se dice, ¿no? A veces es que las mujeres ya tienen igualdad de oportunidades, las mujeres ya tienen acceso a la educación, ya estudian posgrados. Sí, pero no todas las mujeres, ¿no? Por un lado. Y por el otro, es que la presencia de las mujeres en puestos para tomar decisiones siguen siendo menos, ¿no? O sea, sí se va escalando, pero la realidad es que cuando hablamos ya de ciertas posiciones, hay menos mujeres en cargos, ¿no? De decisiones a nivel público que en comparación con los hombres. Y esto también en las universidades y en el ámbito de los posgrados, ¿no? Si ustedes lo reflexionan, ¿cuántas mujeres están ocupando un cargo de mayor jerarquía, ¿no? Acá en la universidad lo que decimos es, estamos en un momento en donde ya debería de haber una rectora, ¿no? En el transcurso de la historia de la universidad han sido varones
¿no? Y eso nos habla precisamente de la desigualdad que hace que una mujer no haya ocupado el cargo de rectoría, ¿no? El de rectora. Entonces, son estas sutilezas que van reflejando precisamente la desigualdad y que también se van interiorizando en a qué cargo y a qué puesto también pueden aspirar las mujeres, ¿no? Y es también cómo se va contando la historia de la ciencia dentro del ámbito académico. Por ejemplo, ¿cuántas veces se dan ejemplos que tengan que ver con la ciencia desarrollada por mujeres? ¿No? El tema de los juguetes es una forma de ir socializando a las mujeres y a los varones en el ámbito que se ha asignado socialmente, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces se compra, por ejemplo, un equipo de química para que se les regale como un juguete a las niñas? La diferenciación precisamente de los juguetes y de los juegos van fomentando esta desigualdad en la construcción de la identidad y de la expresión de género. ¿Cuántas veces se regala una muñeca a un varón y cuántas veces se regala una muñeca a una mujer? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la idea de que te tengan que regalar ciertos juguetes por ser niña o por ser niño? ¿Cuántas veces se regalan cosas que tengan que ver con la ciencia o con la investigación a las niñas? ¿No? ¿Cuántas veces les decimos que son inteligentes, que pueden lograr ser grandes investigadoras, que pueden, ¿no? O sea, las cosas que se les dice a las mujeres, a las niñas, es que son las princesas, que están bonitas, que qué bien se ven, pero no se les dice, eres inteligente, eres capaz, ¿no? Eres una campeona. Esas frases están más relacionadas a los varones y desde ahí vamos hablando de esta socialización desigual entre hombres y mujeres. La violencia de género se presenta en las universidades y se va a manifestar de distintas formas. Estas formas pueden ser abuso de poder, abuso de autoridad, burlas, ¿no? Piropos, que se pongan apodos a las mujeres, ¿no? Como esta de es mandona, es gritona, es la bruja, ¿no? Se siente, no sé qué, llegó hasta aquí porque quién sabe con quién se acostó. Todos esos comentarios son sexistas, son machistas y eso es una violencia simbólica y es una violencia psicológica. Expresiones, ¿no? Las imágenes que se llegan a poner en las presentaciones como ideas de así rompemos el hielo, es una broma. Ahora luego dicen, es que ya no aguanta nada, ya no se puede decir nada. No, no es que no se puede decir nada, es más bien reflexionar de qué manera he aprendido a relacionarme, ¿no? Y cuáles son estos privilegios que no me he cuestionado y que sigo queriendo imponer a el estudiantado, ¿no? ¿Cómo me posiciono como académica o académico de un posgrado ante el alumnado? ¿Cómo me dirijo? ¿Hay un trato diferenciado si es hombre o es mujer? ¿No? Si la veo bonita o no. Y entonces digo, a ver, Ana, tú que estás bonita, ¿no? Tú que tienes mejor letra, haz esto. ¿Qué tareas les voy asignando? Y eso tiene que ver con una posición y una postura jerárquica, ¿no? Vertical y no horizontal y sexista, ¿no? Es qué tareas voy asignando a mis alumnos y alumnas dentro de los posgrados que también tienen que ver con el género. El género nos atraviesa en todos los espacios en los que nos desarrollamos, ¿no? Y también llega a haber esta cuestión de acoso sexual, ¿no? Dentro del ámbito del posgrado y que se van normalizando, ¿no? Entre los comentarios, por ejemplo, cuando se llegan a ir a los congresos, como el comentario en donde se dice, ay, bueno, pues pide una habitación para los dos, ¿no? Para no gastar. Y luego la broma de, ¿cómo te gusta? Tú arriba, yo abajo, ¿no? Y entonces eso es acoso sexual. Y dicen, yo no le dije nada, no le insulté, no le grité, ¿no? Pero es una invitación. Ay, pero ¿qué te parece si te pones falda?
O no puedes presentar si no llevas ropa formal. Y la ropa formal para las mujeres es que tienes que ir en falda, tienes que ir con tacones, tienes que ir maquillada. Eso es un currículum oculto, es una discriminación y eso es violencia. No podemos imponer la forma de vestimenta para las personas, ¿no? Para el estudiantado, salvo si hay una cuestión de seguridad en laboratorios, ¿no? Cuando hablamos de prácticas en laboratorio que dicen por seguridad hay que llevar una bata, pero la bata no es lo mismo que decir cómo tienen que vestirse, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión de mandatos sociales, de estos prejuicios, y que no podemos decir las mujeres tienen que venir vestidas de esta forma, los hombres de esta otra, ¿no? Entonces es ahí ir diferenciando cuáles son medidas de seguridad y cuáles son imposiciones de esta cuestión del currículum oculto que está vinculado a cuestiones de género. Esta imagen a mí me gusta porque precisamente nos habla, nos visibiliza la normalización que llegamos a tener de la violencia de género, ¿no? El pez nunca descubre que vive en el agua, de hecho porque vive inmerso en ella. Su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Y esto es lo que sucede con la violencia de género que tenemos normalizada, porque hay veces que me dicen, yo no soy violento, yo no soy un hombre que ejerce violencia, pero cuando me dicen esto, se están refiriendo a violencia física y a violencia sexual, y a violencia sexual de violaciones, de abusos sexuales, pero que estas otras violencias que están normalizadas, la simbólica, la psicológica, no se reconocen, ¿no? Como violencias, y entonces, porque se asocia que son gritos, groserías, golpes, empujones, tocamientos sin el consentimiento de la mujer, como si eso solo fuera violencia de género y las otras no fueran violencias de género. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, a visibilizar estas otras violencias, ¿no? Cantor, junto con algunos colaboradores, en el 2015 hizo una investigación para precisamente visibilizar y reconocer la violencia de género dentro de las universidades, y entonces lo que encontró es que hay 25 universidades estadounidenses, el 23% de las estudiantes habían sido objeto de algún tipo de contacto sexual no deseado, ¿no? El 47.7% había sido víctima de alguna forma de hostigamiento sexual. En la UNAM, en una encuesta que se hace, ¿no? Lo que dice es acoso sexual, ¿no? Quien reportó acoso sexual en la población académica fue el 39.8% de las mujeres, en comparación con un 21.7% de los hombres. De la población, eso es en población académica. En población estudiantil fue el 39.8% de mujeres y el 21.7% de los hombres. Y entonces lo que estamos viendo es cómo hay estas diferencias, ¿no? Y hasta uno diría, bueno, son las mismas cifras. Sí, ¿no? Y está visibilizándonos cómo hay esta diferencia con respecto a las violencias que se sufren dentro de las universidades. ¿Qué ejemplo? Este es un ejemplo del tipo de violencias que se llegan a presentar en el ámbito académico, ¿no? En las universidades y en los posgrados. Por ejemplo, un profesor de ingeniería pone el mecanismo de una lavadora de ropa como ejemplo para que una mujer en su clase entienda un concepto abstracto. Este es un ejemplo de violencia de género normalizado, sutil, que es sexista. Les pongo un ejemplo para que, dirigido a una mujer que está en mi clase, que para que entienda un concepto abstracto lo relaciono a cuestiones domésticas. Tan normalizado está que si se le dice a este profesor, va a decir que nunca fue violento, ¿no? Este es un discurso sexista, este ejemplo que le está poniendo. Y entonces por eso es tan importante reflexionar qué tipo de ejemplos utilizo en mis posgrados, ¿no? En mis clases,
y si tienen este lenguaje sexista o esta visión sexista de cómo les explico cuando son hombres y cuando son mujeres, ¿no? Otro ejemplo, cuando un investigador a una investigadora, es decir, entre colegas, le dice, tú organiza el congreso, el seminario, las conferencias, porque las mujeres son mejores en ese tema. Yo tengo cosas importantes que hacer. Ahí hay una descalificación. Y ese es un discurso de violencia, es violencia psicológica, ¿no? Y esta imagen que dice, no te puedo piropear, no te puedo hacer bullying, no te puedo ni gritar ni decir groserías, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿No? Es como, me están quitando todos estos privilegios y ya no puedo ejercer violencia, ¿no? Y entonces es esta reacción que muchas veces se tiene de decir, ahora ya no puedo decir nada, en lugar de reconocer que se están ejerciendo violencias y que entonces es momento de reflexionar en de qué otras formas me puedo vincular con las mujeres. ¿Qué tenemos que diferenciar? Tipos de violencia con ámbitos. Es decir, los tipos de violencia que hay, y esto es de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos menciona que los tipos de violencia son psicológica, patrimonial, económica, física, sexual. La simbólica no viene todavía en la ley. Hay una propuesta ahí de iniciativa para que se incluya y la feminicidio, ¿no? O sea, estas otras violencias sí están, la única que falta que esté en la ley es la simbólica, que probablemente en las próximas actualizaciones, modificaciones que haya de la ley, va a integrarse. ¿Por qué es importante poderlas diferenciar de los ámbitos o las modalidades de la violencia? Porque a veces se confunde, se piensa que tipos de violencia es lo mismo que modalidades, y no es así. Es decir, estas violencias las vamos a encontrar en estos espacios en donde las mujeres se desarrollan, como el ámbito familiar, en la comunidad, en el ámbito escolar, en lo institucional, en la política, en lo laboral, en lo digital y en lo mediática y la feminicida. Es decir, todas estas son las modalidades, no son tipos de violencia. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles estarían presentes si hablamos de la violencia de género en los posgrados? Estaríamos hablando que es una modalidad institucional, sí, porque es una institución. Puede ser digital y mediática también, ¿no? Porque puede ser que haya una violencia a partir del uso de redes sociales, que es algo que ahora sucede mucho, y puede ser mediática porque puede llegar a los medios de comunicación y entonces darle toda esta cuestión de este manejo mediático. Es escolar, sí, porque se presenta en el ámbito educativo, ¿no? Y es laboral cuando estamos hablando que la violencia se ejerce entre pares, ¿no? Entre investigadores e investigadoras, y entonces es laboral, y que pueden ser que se presenten la violencia psicológica o la violencia física. Esto no quiere decir que solo se presenta un tipo de violencia. Lo que vamos a encontrar con mucha frecuencia son varias violencias en una misma situación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los posgrados o la ciencia, lo que vamos a encontrar muchas veces es la violencia económica y la violencia patrimonial junto con la violencia psicológica, ¿no? Que van a estar mezcladas. ¿Por qué la violencia económica y la violencia patrimonial? La violencia económica, cuando no se les da el recurso para que puedan continuar con el proyecto de investigación. Esa es una violencia económica. ¿Por qué patrimonial? Porque están destruyendo parte de su desarrollo profesional, ¿no? Y es parte de su patrimonio. A veces se destruyen documentos oficiales, y entonces ahí estamos hablando precisamente de una violencia patrimonial. Un bien también es el resultado de una investigación. Al no permitirle el desarrollo de una investigación o de un proyecto, estamos hablando que están precisamente destruyendo esta parte, o es una violencia patrimonial, ¿no? Y la violencia psicológica, que es la primera que se instala, es la que nunca se va y la que va a acompañar a todos los demás tipos de violencia,
que son estas formas en que hablamos, las actitudes, nuestros gestos, las miradas, en donde va inmersa esta violencia psicológica, ¿no? Y después llegan las otras violencias. Cuando hablamos que ya hay una violencia patrimonial, económica y física, es porque ya hay una escalada de la violencia. Es decir, ya hubo este ejercicio de la violencia psicológica en donde se ejerció este control con esta violencia y con la violencia simbólica basada en estereotipos de género, como estos comentarios de las mujeres no deberían de estar haciendo investigación, deberían de estar en su casa, ¿no? Cuidando a su familia, a sus hijos, o a sus hijas, ¿no? Ellas son buenas para servir el café. Todos estos comentarios son sexistas y son violencia de género y son violencias simbólicas, ¿no? Porque están perpetuando estereotipos de género. La violencia digital y la violencia mediática es algo que ahora ya se reconoce, anteriormente no se reconocía ni se le daba la importancia y fue precisamente esta modificación gracias a lo de la ley Olimpia, que ahora ya se reconoce como un tipo, ¿no? Que es una modalidad. Y de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que dice en su artículo 20 es que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Esto también se puede llegar a presentar en el ámbito del posgrado, ¿no? Cuando se construyen también estas relaciones sexoafectivas, pero también cuando no hay relaciones sexoafectivas y en donde llega a haber, por ejemplo, algo que sucede ahora y que se ha presentado mucho con el tema de la pandemia, es el que tomen fotografías sin la autorización de las personas, de las mujeres. Eso es una violencia digital. Yo no puedo tomar una fotografía sin el consentimiento de la mujer, ¿no? Eso se considera acoso. Que yo esté tomando imágenes sin el consentimiento porque además esa mujer me gusta, es una violencia de género. Que yo la comparta es violencia también. Entonces, es algo que tenemos que ir reconociendo. Esta idea de no pasa nada, ¿no? ¿Qué puede tener de malo que yo tome una foto? No podemos tomar fotos a las personas sin su consentimiento. Entonces, sí es importante que lo vayamos visibilizando. Es más, yo, por ejemplo, ahora en este tema de la pandemia le he dicho al estudiantado que no pueden difundir las imágenes del grupo porque tienen que ver solo con fines académicos y porque están las imágenes y datos que son sensibles como los nombres de sus compañeras y sus compañeros y que por consiguiente no pueden compartirlas en espacios públicos, solo son para el fin de la clase y solo en el espacio que está construido para compartir material de la clase es donde vamos a tener los videos o las imágenes que se hayan desarrollado a partir precisamente de la impartición del curso. La violencia laboral y la violencia docente son parte de las violencias dentro del ámbito del posgrado y esta dice, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Esto es fundamental para el tema que estamos abordando el día de hoy, de la violencia de género en el ámbito del posgrado, porque aquí precisamente nos va a dar la definición de qué se considera violencia laboral y docente y que tiene que ver con el ámbito de los posgrados. Estos son los,
los artículos en donde nos va haciendo esta diferenciación precisamente de la violencia en el ámbito de la docencia, y en donde nos dice que son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infringen maestras o maestros. Sobre el hostigamiento sexual, lo que nos dice esta ley es que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar, y se expresan conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y esto es irlo reconociendo, visibilizarlo y nombrando dentro del ámbito del posgrado, y dejar de mantener el silencio. El silencio perpetúa las violencias de género. Cuando decidimos colocarnos en el tema de la neutralidad o del silencio, yo no me meto porque no quiero problemas, estamos decidiendo ser parte del problema, estamos perpetuando la violencia de género cuando nos colocamos en ese lugar, ¿no? Y es también nombrarlo, soy cómplice de la violencia, ¿no? Cuando yo digo, yo voy a hacer como que no vi y como que no escuché nada, soy parte del problema. Y es algo que sucede con mucha frecuencia en el ámbito académico, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no?, de los tipos de violencia que se pueden ejercer en el ámbito académico. Así es, muchachos. La gran mayoría de los científicos reconocidos han sido hombres como Wilhelm Wundt, Newton, Vygotsky o Einstein. Sus aportes y descubrimientos científicos han sido de gran ayuda y más trascendentales en la historia. Ya te lo había dicho, no vas a encontrar mujeres científicas. Es mejor que se queden en la casa cuidando a los hijos y lavando platos. Eso es violencia simbólica y es violencia psicológica dentro del ámbito académico, y que sucede con mucha frecuencia cuando descalificamos el trabajo de las estudiantas, cuando decimos es lo mejor que pudiste hacer, ¿no? Yo esperaba más de ti. Eso es una descalificación y es violencia. Y se piensa que por ser catedráticos, catedráticas, tengo este derecho a insultar, y está instalada en la normalización de que la educación es violenta, ¿no? De tengo que gritarles, tengo que insultarles, tengo que someterles para que me respeten y para que me reconozcan en mi posición. Y se hacen estos comentarios de descalificación, ¿no? Y de humillar, se humilla al alumnado por esta posición que tengo, ¿no? Y pensar que tengo el derecho, por ser catedrático del posgrado, de humillar al alumnado y decirle que su trabajo es una porquería, que eso no sirve, que cómo es posible que haya entregado eso, ¿no? Esas son violencias, ¿no? O si les pido que me preparen el café, ¿no? Esa también es una violencia. Es distinto a ser amable y decir yo, ¿no?, pongo el café, a decir, ¿me podrías traer un café?, ¿no? Porque no son funciones que corresponden. Y bueno, aquí están estos otros ejemplos de las violencias que pueden presentarse dentro del ámbito académico, ¿no? El mansplaining, que es algo que también sucede con cierta frecuencia en el ámbito universitario, y que este término se debe a Rebecca Solnit, cuando ella platica una anécdota en donde estaba en una fiesta y un varón se le acerca preguntándole qué ha escrito, porque se entera que es escritora y que ha escrito algunos libros, ¿no? Y entonces ella le responde hablándole sobre su último libro, y él le empieza a tratar de explicar
sobre el libro que ella publicó sin saber que ella era la autora, ¿no? Y entonces esto sucede con mucha frecuencia y dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Dentro de la investigación y en los posgrados es algo que va a suceder. Los hombres que explican de manera condescendiente a las mujeres, ¿no? Y habla precisamente de estas desigualdades de poder y esta idea de yo sé más que ella y entonces le explico y esa es una violencia simbólica y psicológica, en donde se le quiere explicar a una mujer que es experta en un tema sobre el tema en el que es experta, ¿no? Es una descalificación. Y esto tiene que ver con una posición sexista, ¿no? Esta idea machista y de la cultura patriarcal que se tiene y que se traslada a el ámbito de los posgrados, ¿no? Y pues aquí la imagen de cómo todos los hombres están explicándole a la mujer sobre algo que ella desarrolló. Este es un video en donde nos menciona 10 mujeres, ¿no? Que son científicas, que no son las únicas. Lo voy a compartir a ver si se escucha. Y con este video yo concluiría mi exposición el día de hoy. Más bien estaríamos con las preguntas y con sus comentarios. Muchísimas gracias. Ahí aparecerán los emojis de los aplausos. Aquí así aplaudimos en los seminarios del posgrado. Bueno, ya tenemos muchas preguntas. Yo creo que nos va a dar tiempo de contestar varias de ellas con un poquito de suerte. Entonces, pues voy a empezar a leerlas. De Citlali a todos. ¿Cómo puede un hombre consciente de sus privilegios renunciar a ellos? ¿Qué acciones implica? Ahí es empezar a trabajar en la deconstrucción precisamente de su masculinidad. Ahora ya hay algunos trabajos, por ejemplo, de grupos de reflexión dirigidos a hombres, ¿no? O esta información sobre masculinidades precisamente que invitan a reflexionar sobre sus privilegios, que los empiecen a nombrar, a reconocer para entrar en este proceso de deconstrucción. Pero es un trabajo también de sensibilización, ¿no? Y que el hombre en realidad quiera empezar a hacerlo y que va a implicar también todo un reto para él, ¿no? Porque no es sencillo también verlo, reconocerlo y decir, pues tengo que cambiarlo y renunciar a esos privilegios. No es sencillo. Y una pregunta relacionada de Sandra Serralde. Gracias por la plática muy necesaria. Si los hombres pueden darse cuenta por sí mismos de las actitudes de violencia que tienen, entonces, ¿qué podemos hacer si detectamos una en el ámbito de la academia?
El hecho de tenerles que decir me parece cerrar el círculo del rol educadora de la mujer. ¿Hay alguna alternativa? Una es esta parte de construir los protocolos de actuación y denunciar, ¿no? O sea, esta cultura de denunciar, de presentar quejas y denuncias de las violencias para implementar también pues sanciones, ¿no? Y de que se hagan trabajos. Yo creo que también parte en este tema, por ejemplo, de la academia y en los posgrados, me parece que algo fundamental es realizar trabajos de prevención dirigidos a el profesorado y los grupos de reflexión dirigidos a hombres, ¿no? En específico, tanto académicos, ¿no? Catedráticos, como a alumnos. Entonces, esa es una medida que se podría implementar para prevenir la violencia de género en las universidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que propusimos para uno de los posgrados en la facultad fue hacer un curso, como estos cursos propedéuticos que se dan, pero que fuera un curso de prevención de violencia de género para quienes decidieran ingresar al posgrado. Y nuevamente relacionado con este tema, Lorena Durán pregunta, ¿cómo podemos desnormalizar estas violencias? Los hombres que las ejercen difícilmente vienen a este tipo de pláticas. Sí, ahí hay que hacer campañas que estén dirigidas a toda la población académica. A mí me da gusto cuando veo que hay hombres en este tipo de conferencias o que hay cursos, el ver cada vez que hay más hombres me habla también de un movimiento, ¿no? Todavía nos falta mucho por avanzar, sí. Y es hacer la invitación, porque hay esta idea que tiene que ver con estereotipos de cómo es un tema de género, les corresponde a las mujeres. ¿No? Pues eso es un tema, y se descalifica, ¿no? Y se invisibiliza la violencia. Entonces, sí me parece que tendría que hacerse toda una campaña de visibilización de lo que es la violencia de género dentro del ámbito académico, porque además se tiene como esta idea de que como somos académicos, eso no pasa aquí, ¿no? Y además somos intocables, ¿no? Y entonces sí tiene que ser un trabajo de sensibilización y de campañas dirigida al personal docente, ¿no? Para que vayan incursionando y a veces hasta ponerlo como en cuestión de obligatoriedad, ¿no? En algunas instituciones, pues es lo que se ha determinado. Sí, creo que algo interesante para nuestro evento de hoy precisamente es que tenemos acceso a las estadísticas de quién se conectó, entonces vamos a poder saber un poquito cómo estuvo ese porcentaje de asistencia de hombres y de mujeres en el seminario. Siguiendo, Sandra Serralde, no, a ella ya la pregunté, un momento, es que son muchas. Clara Galindo pregunta, muchas gracias. ¿Cómo reconocernos y o sensibilizarnos si estamos ejerciendo violencia de género? ¿Qué acciones recomiendas que hagamos en nuestros posgrados? ¿Tendríamos que dividir las estrategias, es decir, por un lado estudiantes y por otro lado investigadores? Pues es que es una cuestión de reciprocidad. Primero tendríamos que reflexionar sobre la posición que tenemos, ¿no? Y cómo se ejerce el poder en las aulas con el alumnado. Y para tener cuestiones de prevención es construir las reglas o estos acuerdos de convivencia al inicio eh, que hagan saber precisamente este tema de violencia, ¿no? Lo que no se acepta, más que no se tolera, ¿no? Es como, por eso es este tema de cero tolerancia, es decir, que no se va a permitir aquí, ¿no? Y construir este espacio de confianza con las alumnas para que puedan acercarse con nosotras a poder denunciar situaciones o que nos puedan comunicar situaciones de violencia entre pares, porque a veces no nos damos cuenta del acoso que están sufriendo entre compañeras, ¿no? O sea, o compañeros que les toman imágenes, que difunden imágenes, que les están mandando mensajes, ¿no? Sin que ellas tengan una relación distinta con ellos y que puedan sentirse seguras de poderlo compartir con las profesoras, ¿no? Entonces es ir construyendo estos espacios de confianza, construir espacios seguros y quizá aquí yo
me atrevería a decir que tendrían que hacer como no sé si una comisión de género, ¿no? Ir estableciendo como un protocolo, ¿no? Para presentar quejas, que podrían ir realizando precisamente para atender este tipo de situaciones. Y la otra es incluir la perspectiva de género dentro de su cátedra, poner ejemplos que tengan que ver con mujeres dentro de la ciencia, ¿no? Dejarles revisar artículos, ¿no? Y libros desarrollados por mujeres o que investiguen también sobre qué han hecho mujeres dentro del ámbito en el que están inmersos e inmersas, rompiendo precisamente esta idea androcentrista de que solo los hombres investigan y que son mejores los hombres que las mujeres. Yo podría hacer este ejercicio que les decía, dejar un artículo y le quitamos el nombre. ¿Y cuál sería la reacción del estudiantado si ponemos un nombre de un varón o de una mujer? ¿No? ¿Qué pensamos? Y entonces hacer estos ejercicios de reflexión también es algo importante dentro de las aulas. Claro, yo añadiría tal vez, desde mi eh, experiencia, la lucha contra los manels, ¿no? Cuando uno organiza un evento, sentarse un momentito a ver cuál es el programa que uno presentó y ver si no se clavó únicamente invitando hombres, ¿no? Que es algo que suele suceder muchísimo. Este, Así es. mm, Y los ejemplos, ¿no? Que se dan, qué tanto utilizamos ejemplos que están vinculados con mujeres y cuáles son los ejemplos que usamos para con hombres, la forma en que les hablamos, ¿no? Regularmente hacemos diminutivos, así como, a ver, Elenita, ¿no? Pero no estos diminutivos con los hombres. Y entonces eso también es algo que tenemos que modificar. ah. Miguel del Río, ¿por qué el artículo 12 solo se refiere a alumnas? ¿No está discriminando a los alumnos? ¿No establece violencia de género? La violencia de género es la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres. Por eso es la definición, para poderla separar de la violencia social, ¿no? Que es esta violencia que se presenta en los contextos o las sociedades, que están, ¿no? Que no hay una cuestión de género. Y la violencia de género tiene que ver con la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Por qué dice de alumnas? Porque es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia. Gracias. Marco García, las reglas de convivencia dentro de la academia, en el aula como dentro de la institución, ¿se encuentran definidas o cada institución debe de establecerlas? Cada institución debe establecerlas. Sí, eso a veces es complicado en nuestra experiencia. Pues, por ejemplo, la UNAM tiene ciertas libertades que les da su autonomía. Centros públicos como nosotros estamos más constreñidos a ciertas reglamentaciones que ya se establecen desde la federación. Es mucho trabajo y creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Marco García, ¿existe un marco normativo? Sí, es un marco, hay un marco normativo a nivel internacional, ¿no? Como la CEDAW, ¿no? La Convención de Belém do Pará, de Derechos Humanos, la Convención de Beijing, y todas estas convenciones son normativas a nivel internacional y que México ratificó, ¿no? Ha ratificado, y que está, pues, en ese sentido obligado a cumplirlas, y habla precisamente de la violencia, específicamente la violencia de género, y la verdad es que es bien interesante porque son estos mecanismos que se han construido a nivel internacional para reconocer la violencia de género, y también está la normatividad a nivel nacional, como esta de la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia de las Mujeres, y a nivel estatales también hay algunas normativas que se han ido construyendo, ¿no? O más bien desarrollando, y dentro del ámbito académico, pues volvemos al punto en donde, ¿no? Cada institución tiene sus propias normatividades. En la universidad también ha sido complicado el construir. O sea, tenemos un protocolo que fue desarrollado en el 2016 que tampoco nos funcionó tanto, pero sí nos ayudó a visibilizar lo que está, o sea, destapó lo que se había mantenido oculto por muchos años. ¿Mm? Y ahora ya se modificó y seguimos trabajando
precisamente para prevenir y erradicar la violencia de género dentro de la UNAM, aunque todavía no ha sido posible, pero sí nos ha ayudado a construir mecanismos, ¿no? Y entonces es algo que se puede ir construyendo en las universidades con su propia normatividad. También la universidad tiene su propia normatividad. Y bueno, la última pregunta que tenemos ahora es, ¿dónde se podrá ver luego la grabación del seminario? Si la maestra Aide nos autoriza a colgarlo después de internet, ahorita yo les puedo decir que la podemos subir a la página del posgrado en Ciencias de la Vida, sin problema, si usted está de acuerdo, maestra. Sí, no tengo ningún problema en que se comparta en las redes sociales, ¿no? O en internet. Ok, si nos dan una semana, chicos y chicas, bajo el video, lo edito para quitar esos tiempos muertos que tuvimos y lo subimos a la página del posgrado en Ciencias de la Vida. Nada más hablo con Clarisa, que es quien tiene el control sobre esto. Y nada más búsquenos en Facebook como posgrado en Ciencias de la Vida y ahí van a encontrar el video. Y por último, R. Oliva. Con esta información estamos intentando proteger a las mujeres de los hombres, pero también debemos proteger a las mujeres de las mujeres que luego fomentamos sin querer. Claro, por eso decía, es la cultura patriarcal, e ir reconociendo, identificando cómo hemos sido socializadas y socializados hombres y mujeres, estos mandatos, ¿no? Sociales, estos roles de género que marcan estas desigualdades, y que también como mujeres es ir reflexionando e ir reconociendo las violencias, ¿no? No es fácil ponerse los lentes violetas, las gafas violetas. También es doloroso abrir los ojos y reconocer como mujeres que a veces ejercemos violencia contra otras mujeres cuando las revictimizamos, cuando les decimos que ellas lo provocaron, ¿no? Cuando las juzgamos, porque estamos inmersas en una cultura patriarcal y hemos normalizado también este tipo de situaciones. Pues bueno, creo que aquí le vamos a parar. Nada más una despedida de la doctora Lorena Durán. Muchas gracias por la plática. Espero tenerte pronto por acá nuevamente. A Denise Re, la coordinadora del posgrado en Ciencias de la Vida. Muchas gracias por esta información. Es un proceso que debemos continuar. Y bueno, más agradecimientos. Muchísimas gracias por esta plática. Este es un trabajo que tenemos todavía muy pendiente aquí en CICESE, particularmente en nuestro posgrado. Es mucho trabajo, pero creo que la comunidad tiene tiene la chispa, no sé cómo decirlo correctamente, pero tiene ese impulso para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Y creo que esta plática ha sido muy inspiradora para muchos de nosotros, para los colegas, las colegas, las estudiantes y los estudiantes. Muchísimas gracias por todo. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo parte de mi experiencia con el tema de violencia de género y dentro del ámbito universitario, porque nos duele, ¿no? Reconocer que en la academia esto sucede, ¿no? Y no es sencillo. Entonces yo les agradezco. La doctora Denise Re creo que queda un último mensaje. Doctora, si puede quitar su silencio. Creo que... ¿Nos escucha, Denise? Ah, ok, Denise nada más está despidiendo. Dice aquí en el laboratorio nos escuchamos 4 colegas y estudiantes. Así es otra forma. Ok, pues muchas gracias a todos y todas. Qué bueno que tuvimos una participación récord, más de 120 personas. Fue un gusto
y bueno, hasta la próxima.